¿Tienes una finca con problemas de Verticillium, Phytophthora, Fusarium, Pythium o cualquier otra enfermedad de raíz que está matando literalmente la arboleda o los cultivos de tu finca? ¿Tienes miedo de que estas enfermedades lleguen a tu finca y te causen estos problemas? ¿Estás viendo cómo hay vecinos que ya tienen el problema o las enfermedades y ya estás temiendo de verdad por la salud de tus plantas? Déjame hacerte una pregunta. ¿Es que la enfermedad va a llegar a tu finca o está en tu finca, o es que se han dado las condiciones en el suelo y en el ambiente de tu cultivo y de tu finca para que aparezcan las enfermedades? Parece lo mismo, pero no lo es. Fíjate, durante hace ya más de 70 años se vienen estudiando estas enfermedades de los cultivos y se ha relacionado en casi todos los estudios que estas enfermedades o estos problemas están muy relacionados con el estado del suelo y del manejo del suelo. Entonces, el objetivo de este vídeo es darte claridad sobre cuál es la repercusión o la relación existente entre los hongos o las enfermedades de raíz y el estado de tu suelo. Entra en este vídeo con una mente abierta porque seguramente lo que vas a escuchar nadie te lo ha contado o no lo has escuchado nunca y realmente te va a ser de muchísimo valor esta información. Habrás podido ver que en las últimas semanas he estado publicando vídeos sobre el manejo de suelo en relación a la infiltración de agua en la finca para mejorar pues tanto la infiltración como la retención de agua en la finca. Pues bien, el culmen de un buen manejo del suelo no es solo la infiltración, se refleja directamente en la salud de tus plantas, porque fíjate una cosa, lo que hay debajo del suelo es reflejo de lo que hay arriba, es decir, tu planta es un reflejo de lo que hay debajo en el suelo. Si tienes un suelo sano, tendrás una planta sana, y si tienes un suelo enfermo, pues lógicamente vas a tener una planta enferma. Entender cómo funciona un suelo fértil, un suelo sano, es una cuestión bastante compleja, pero sin embargo actualmente existe ya muchísimo conocimiento, un conocimiento profundo que nos permite ya entender cómo funciona y por tanto adaptar las técnicas de manejo de ese suelo a realmente este conocimiento de los suelos sanos y los suelos fértiles. Fíjate, hace ya más de 70 años se han venido haciendo más de 2.400 experimentos que han dado lugar a más de 250 publicaciones científicas en las cuales se estudiaba el estado de salud del suelo o la forma de manejar esos suelos en relación a la afección de patógenos como por ejemplo Verticillium, Phytophthora, Fusarium, Pythium, Rhizoctonia y otro tipo de enfermedades que están afectando a cultivos de cualquier parte del mundo actualmente. Se llega a la conclusión de dos cosas. Lo primero, el suelo se puede clasificar en dos tipos de suelos. Son suelos supresivos, que son suelos que tienen unas características innatas de defensa y autorregulación que permiten defender a la planta de estos patógenos, por tanto son suelos que digamos tienen un sistema inmune fuerte, y suelos conductivos, que son suelos que están propensos a la aparición de enfermedades y por tanto a afectar a tus cultivos. Lógicamente, ¿qué es lo que le interesa a un agricultor? Tener un suelo supresivo, porque es un suelo que de forma innata ya tiene defensa frente a enfermedades como el Verticillium, Phytophthora y estos otros hongos que hemos comentado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer o qué es lo que determina para tener un suelo supresivo? ¿Qué es lo que nos interesa? Bien, existen características intrínsecas propias del suelo, es decir, como la textura, el encharcamiento, la pendiente que tenga, que hace que de forma natural y sin hacer grandes cosas, el suelo sea más supresivo o más conductivo. Pero lo que realmente determina, y esto se ha determinado en la mayoría de estos estudios científicos que se han hecho, lo que de verdad determina si un suelo es supresivo o es conductivo es la presencia de las 3 M's: minerales, microbiología y materia orgánica. Si estos 3 componentes están en equilibrio, vamos a tener un suelo predominantemente supresivo. Sin embargo, si estos 3 componentes están en desequilibrio, vamos a tener un suelo conductivo. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Bien, las técnicas de manejo de la agricultura, incluso también de la ganadería, que se están llevando a cabo en estas últimas décadas, consideran el suelo básicamente como un elemento sustentador de la planta, es decir, donde la planta está puesta, simplemente, y donde se almacena agua que va a ser
después absorbida por la planta. Básicamente esa es la función principal que se le está dando actualmente en la mayoría de fincas a los suelos, es decir, una función exclusivamente mineral. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos dejando de lado la función de la microbiología y la función de la materia orgánica. Por tanto, ¿qué es lo que estamos teniendo? Suelos donde se están caracterizando por ser suelos conductivos y por tanto por la aparición de problemas con enfermedades de raíz. No significa esto que estas enfermedades de raíz hayan venido de otros sitios. Posiblemente esas esporas o esos inóculos de esas enfermedades ya estuvieran en tu finca. Lo único que pasa es que estaban autorreguladas por un suelo supresivo, es decir, por un suelo que estaba en equilibrio. Sin embargo, ahora, por ciertos manejos que se están dando o por las características de los cultivos que se tengan, se está pasando de tener ese equilibrio de entre estas tres M's a un desequilibrio y por tanto a la prevalencia de enfermedades por tener básicamente un suelo conductivo. Entonces, ¿qué es lo que se ha determinado en estas investigaciones? Pues bien, en el más de 75% de los casos, de forma genérica, ¿vale?, con diferentes tipos de tratamiento del suelo, se consigue suprimir estas enfermedades teniendo en equilibrio estas tres cosas: los minerales, la microbiología y la materia orgánica. Se consiguen muchísimos mejores resultados si con, digamos, gestiones concretas y específicas para ese problema o para esa enfermedad. Pero lo que en general sacan de conclusión en casi todos los estudios es que en más del 75% de los casos, incluso en el 80% y en el 90% de los casos, con gestiones específicas se consigue suprimir estas enfermedades con el equilibrio de materia orgánica, microbiología y minerales. Por tanto, en ese sentido es donde tenemos que ir trabajando para conseguir un suelo supresivo y no un suelo conductivo. Además de este equilibrio, aportarte esa salud a la planta y esa salud al suelo que necesita, también te aporta fertilidad natural. ¿Esto qué significa? Que esta fertilidad unido a la salud significa mayor producción y menores costes de manejo. Esto te da al final una finca más rentable. De hecho, esto es lo que yo estoy haciendo en la finca. Hay una pequeña finca que estaba cerca de un arroyo que prácticamente todos los años se le morían 2 o 3 árboles de verticillium. Al cambiar el manejo, árboles que ya estaban tocados el año pasado, este año ya no están tocados, de hecho tienen una cosecha bastante abundante. Quiere decir que además de que esto se ratifique en estudios científicos, también existen evidencias de gente y de personas como nosotros que estamos con el manejo del suelo fomentando una salud natural del suelo y por tanto recuperando la salud de las plantas y evitando problemas con este tipo de enfermedades. Para ahondar un poco más sobre el tema y que entiendas la verdadera importancia de tener un suelo sano, donde haya un equilibrio entre los minerales, la microbiología y la materia orgánica, te voy a mostrar el caso de la región italiana de Apulia, tan afectada por la Xylella fastidiosa y como sabes que está generando tanto temor en la cuenca mediterránea sobre la llegada de la enfermedad a otros países que puedan afectar pues, a los cultivos de la misma manera que ha afectado a Italia. En 2016, una investigadora italiana decidió estudiar cuál era la correlación existente entre el tipo de manejo que llevaba la finca, entre el estado del suelo, con la afección de la enfermedad. Y se dio cuenta que existían fincas más afectadas que otras, dependiendo de su estado de salud del propio suelo. De hecho, se dio cuenta que fincas con un buen manejo del suelo, donde los minerales estaban en concordancia o interrelacionados con la microbiología a través de la materia orgánica, se dieron cuenta que existía esa correlación y al final vieron cómo suelos más saludables, con mejor estructura, mejor llevados, tenían una afección menor de la enfermedad que en suelos tratados de diferente manera. Bien, ¿por qué no se conseguía el 100% de casos de éxito de supresión, es decir, de un suelo totalmente supresivo? Porque eran fincas muy pequeñas que estaban afectadas por las fincas colindantes que llevan otro tipo de manejo. También se demostró que no el 100% de los árboles que se encontraban muertos con presencia de Xylella fastidiosa se podía determinar 100% que era causa de la Xylella, sino que también existían otros patógenos del suelo que estaban afectando a la planta. Entonces llegan a una conclusión y es que suelos bien manejados tenían menos afección de enfermedad, no solo de la Xylella, sino de otros patógenos, y que al final no es problema de la Xylella o es problema de los hongos, es el problema del conjunto, porque la planta está debilitada, porque vive en un suelo que es el reflejo de esa planta. Y por tanto estamos hablando de un suelo débil, un suelo
que no es supresivo, sino que es un suelo conductivo. Como puedes ver, en el campo, en la naturaleza, no existen soluciones evidentes y simplificadas, sino que el campo es un todo, es una red de relaciones en la que cada uno de los puntos influye sobre el resto. Por tanto, si quieres conseguir una finca rentable, una finca que sea productiva, que tenga menos costes de los que tienes ahora, lo que necesitas es entender cómo funciona el suelo, porque es el sustento del cultivo o de la arboleda que tienes en caso de que tengas una ganadería. Pero déjame darte un consejo. Antes de hacer ningún tipo de actuación y antes de dar nada por hecho, debes hacer una cosa, y es preguntarte al menos 3 veces el por qué. Solo así vas a llegar a la raíz del verdadero problema. ¿Por qué? Porque si yo tengo problemas de hongo, echo fungicida. Si tienes problemas de insectos, usa insecticida. Si tienes problemas con la hierba, usa herbicida. Y si tienes problemas de fertilidad, pues usa fertilizante. Eso, desde un entendimiento global de cómo funciona todo, es una solución simplificada. ¿Por qué? Porque no te está yendo a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Pues si todos estos problemas te los estás generando realmente, que tienes un suelo conductivo, que no estás manejando bien el suelo o que tienes alguna carencia en la relación entre las 3 M, es decir, entre minerales, materia orgánica y microbiología, es ahí donde tienes que trabajar, no tratando de tapar los síntomas que vas teniendo. Pues bien, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y compártelo. Si tienes algún comentario, alguna consulta que hacer, hazlo justo en los comentarios de este vídeo. Si no te quieres perder nunca ningún contenido de lo que nosotros hacemos, como por ejemplo este que estás viendo ahora, métete dentro de nuestro grupo privado de Facebook que se llama Gestión de Fincas Rústicas, en el cual te dejo el enlace para entrar justo en la descripción de este vídeo.